Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen portada, que hacen titulares y que usted sigue en las redes sociales de ICN.digital en nuestros noticiarios. Sobre los temas que nosotros abordamos en el programa hay distintos puntos de vista, perspectivas, distintas opiniones, pareceres, distintos enfoques. Hoy nos sentimos muy contentos de tener un enfoque joven, el enfoque del amigo licenciado Frank Ale. Él es secretario internacional del Partido Nacional. Vamos a hablar sobre qué le depara al Partido Nacional en las elecciones de 2025. Enfrenta el Partido Nacional una prueba inédita en su reciente historia, después de 12 años de estar en el poder y de atravesar un verdadero vía crucis en términos políticos, no solo una derrota a manos del actual partido de gobierno Libertad de Refundación, que estuvo aspirando a esa posición en los últimos 3 comicios. También enfrenta el reto de ver a su último líder importante guardando prisión en Nueva York mientras el partido se recompone y busca afrontar las elecciones de 2025 con nuevos bríos, aunque no necesariamente con nuevas caras. A ver, Frank, el Partido Nacional ya ha estado en la oposición, prácticamente desde las elecciones de la Constituyente, pasando hasta el año 2009, el Partido Nacional apenas gobernó 2 periodos. Es decir, podríamos decir que el estado natural del Partido Nacional en los últimos 40 años ha sido el ser un partido de oposición, ser un partido en la llanura. ¿Por qué estas elecciones del 2025 representan una prueba diferente para el Partido Nacional desde tu punto de vista? Bueno, primero que nada, gracias Miguel por el espacio, a todos los amigos y la familia del ICN, gracias por recibirme. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es que el Partido Nacional, un partido de más de 122 años, un partido histórico. Yo estoy acá transitando sobre los hombros de muchos hombres y mujeres que en el pasado hicieron lo que hoy es el Partido Nacional, en lo bueno y en lo malo. Como toda institución de más de 100 años, siempre habrán espacios de nuestra historia en los cuales estemos muy orgullosos y espacios de nuestra historia en los cuales tal vez hicimos muchos errores, personajes individuales especialmente, pero a nosotros nos toca rectificar como una nueva generación. Definitivamente es un espacio importante las elecciones del próximo año por 2 razones principales. A ver. 1, la gente está muy cansada. La gente está muy cansada en general de este gobierno. Si es que nos recordamos al primer periodo del presidente Hernández en el 2014 a 2017, fue un periodo un tanto convulsionado, pero no tanto como lo vemos hoy en día. La actual administración de Xiomara Castro y compañía, bueno, de Mel Zelaya más que todo porque él es el que manda, es una crisis tras crisis tras crisis, y todo lo que se discute en la agenda nacional son temas políticos nada más. No hay temas de país, no se discute el tema de seguridad, transporte público, salud, educación, política pública en tal o cual cosa. Estamos en una constante batalla y lucha política nada más. Y yo creo que eso la gente está cansada, la gente quiere escuchar ciertos temas en aspectos de soluciones a los temas nacionales. No que estemos en temas políticos 24/7, eso a la gente poco le interesa. A lo único que le interesa son a los políticos nada más. Y el segundo aspecto es porque definitivamente el Partido Nacional no puede ser el mismo que antes. Eso tiene, yo creo que es más que lógica para cualquiera, solo para que le conviene que el Partido Nacional esté estancado o en status quo, podrá decir que sigamos con la misma mística que el Partido Nacional viene llevando los últimos 20, 10, inclusive 5 años. Es imposible. Tiene que ser un partido renovado, no solo en rostro. Y cuando digo renovación, no solo me refiero a jóvenes, porque yo conozco a muchos jóvenes de 60 años y viejos de 20 años. ¿En qué sentido? Yo conozco a mucho adulto, preparado, con capacidad, que nunca ha aspirado a la política y si solo ocupa una oportunidad, que puede ser un refrescamiento nacional también en las estructuras del Partido Nacional y candidaturas. Y así como conozco gente con cara o rostro nuevo que tienen las manías del pasado de los mismos de siempre. Renovación no significa edad, pero sí una vitalidad de la juventud, pero con una buena experiencia de gente que tal vez tiene la experiencia, valga la redundancia, y las capacidades, pero tal vez no se le ha dado el espacio históricamente. Eso es lo que ocupa el Partido Nacional. Segundo, formación. Formación constante. El Partido Nacional no puede convertirse en un club electoral, que cada 4 años vamos a elecciones, presentamos candidatos y solo buscamos el poder por el poder. Tiene que ser un partido político que planifica no solo a lo interno como partido, sino que a lo externo como país.
planificación de aquí a 10, 15, 20 años, cómo queremos ver a nuestro partido, pero también a nuestro país. Eso es lo que ocupamos, porque si no únicamente nos vamos a concentrar a que como ya vienen elecciones, busquemos candidatos, presentemos candidaturas, ponemos un par de cancioncitas y listo, vámonos a elecciones. Eso ya no va. La gente quiere respuestas sobre los temas nacionales, quiere que tengamos esos rostros que le dicen esto vamos a hacer en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura vial, cómo vamos a hacer accesible más a la gente a las universidades, cómo vamos a ampliar el tema de los subsidios a los bonos o no a los sectores cafetaleros, a los sectores sociales, a los sectores productivos del país. Eso es lo que ocupa a la gente. Entonces el Partido Nacional tiene que entender, y cuando digo entender es que todos lo entendamos, porque al final las instituciones son conformadas por seres humanos. Las instituciones son como tal porque la conforman seres humanos, imperfectibles todos y con capacidad de cometer errores. Entonces yo creo que esos dos aspectos son muy importantes. Uno, saber que el cansancio de la población está muy a niveles muy álgidos, y que en un segundo plano el Partido Nacional tiene que entender que para las siguientes elecciones tener una oportunidad de victoria, tenemos que cambiar nuestro enfoque de cómo hacemos política, porque el enfoque tradicional definitivamente ya no funciona. En pocas palabras, el reto del Partido Nacional para la próxima elección, la prueba importante es presentarse como una opción Claro. Frente a ese cansancio que tú argumentas, y segundo, con un rostro renovado, con una propuesta diferente, pero acaban de salir del poder, pues, estuvieron 12 años. Claro. El candidato o candidata de la próxima elección va a emerger de las personas que estamos viendo ahora en pantalla. El fin de semana reciente estuvimos viendo acciones del Partido Nacional. El precandidato Nasri Asfura anunció la incorporación de Ramón Romero al trabajo en el Distrito Central junto con Juan Diego Zelaya, mientras la ex primera dama Ana García de Hernández pues sigue viajando alrededor del país. También vimos como algunas figuras importantes del Partido Nacional, como el diputado Tommy Zambrano, anunciaron recibimientos importantes a su candidato, a su precandidato en Intibucá. Es decir, el partido se está moviendo en este momento. Y hay más candidatos. Está también el periodista Jorge Zelaya, y diputado, y también el economista Carlos Urbizo. El abogado Carlos Urbizo. El economista Carlos Urbizo, sí. Definitivamente, yo siempre le digo a las personas, el Partido Nacional no tiene que verse como que es un partido, como tú decías. Y don Mario también. Don Mario Facusé, correcto. También anunció su candidato. Hay varios, tal vez todavía no hemos visto tanta actividad en unos más que en otros, pero sí hay varios. Eso habla que el Partido Nacional están emergiendo liderazgos importantes, no está vivo. Pero más allá de eso y más allá de ser oposición, como hemos hablado, yo se lo he dicho a muchos amigos correligionarios, personas independientes también, porque esto tengo que tener claro. Antes de yo ser nacionalista, yo soy hondureño, y aparte de hondureño tengo una lista de valores y ideales que yo creo. Y el día que el Partido Nacional deje de creer en esas cosas, yo me salgo del Partido Nacional. Es que es sencillo. Pero el Partido Nacional como tal, de hoy en día, que tiene muchas facciones internas, que tal vez una u otra piense distinto, tal vez en formas, pero no en fondo, definitivamente tenemos que pasar de ser una oposición a ser una alternativa. Y siempre lo he dicho. No es lo mismo ser oposición a ser una alternativa. Una oposición simplemente es oponerse a todo lo que está haciendo el gobierno actual o por el partido que está en el poder. Y el Partido Nacional lo hace en el Congreso. De hecho, se han convertido en la bancada más grande del Congreso Nacional. Ante la división de Libertad de Refundación y del PSH. La convulsión normal de los partidos de izquierda a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, ¿no? Esa convulsión interna, violenta, porque eso es lo que representa la izquierda en nuestro país a nivel internacional. La división, la desidia, el odio, nunca se pueden poner de acuerdo, los egos sumamente elevados, la envidia que es muy grande, ¿no? Ellos hablan mucho de que ellos no tenían envidia a nosotros, sino que lo que querían era básicamente, ellos no querían el bien del país, lo que tenían era envidia. Al final, yo le digo a la gente, más que oposición, tenemos que ser una alternativa. Y para ser una alternativa tenemos que ofrecer una agenda alterna. Y al momento de ofrecer una agenda alterna, las personas van a poder razonar y ver que el Partido Nacional está ofreciendo, más allá de una bandera o un partido político de hace mucho tiempo, va a ofrecer algo específico. El Partido Nacional para las elecciones del 2013, más bien del 2009, las afrontó con una ideología social cristiana, la ideología del humanismo cristiano, acercándose a los partidos de corte social cristiano, con el apoyo de la Konrad Adenauer, acercándose a otros partidos. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años está surgiendo con mucha fuerza como pensamiento alternativo el liberalismo. Vemos que aquí el Partido Liberal
también está tomando nuevos bríos. Claro. Y en el sur del continente y en algunos países europeos, las ideas liberales vuelven a tomar fuerza a partir de algunos liderazgos. Siempre se consideró al Partido Nacional un partido liberal. ¿Hasta qué punto coexisten esas ideas de partido liberal social, humanismo cristiano en las nuevas propuestas que el Partido Nacional? ¿Cuál sería la propuesta, crees tú, que en términos, si no ideológicos, por lo menos de agenda, podrían hacer que el Partido Nacional responda a esas necesidades del país y puedan ser atractivos para una nueva generación? Yo creo que hay una coexistencia actual en el Partido Nacional de diversos pensamientos políticos, siempre orientados hacia un lado del espectro ideológico específicamente. ¿Cuáles serían? Un partido de centro-derecha, derecha, ¿no? Yo hablaría más de... Hay mucho movimiento interno que también le gusta ahora las ideas de la libertad a nivel de libertarios, ¿no? Por el auge de Javier Milei en Argentina, que ha tenido mucho éxito a nivel electoral. Esa corriente dentro del Existe Partido la Nacional? corriente dentro del Partido Nacional que va surgiendo principalmente en los jóvenes, que van viendo esas nuevas olas y tendencias ideológicas que están muy bien porque defienden muchos valores importantes. También hay teorías un poco más social cristianas, ¿no? Dentro del Partido Nacional, que yo creo que están teniendo un poco, a nivel de socialdemocracia, están teniendo un poco menos de auge. También hay ideas muy conservadoras, que al mismo tiempo está muy bien, ideas nacionalistas, conservadoras, que yo creo que es muy bueno. ¿Es lo que tú llamarías un cachureco de pura cepa? Un cachureco de pura cepa. Sí, yo creo que el cachureco de pura cepa es una persona que creció dentro del Partido Nacional desde pequeño, con su familia, y es un tradicionalismo pasado y heredado. Ideológicamente no. Tal vez ideológicamente no tanto, pero sí yo he identificado que hoy los jóvenes principalmente, los nuevos integrantes y los que han estado ya hace un tiempo dentro del Partido Nacional, más allá de solo por la bandera, se identifican porque hay valores o creencias que uno, como ser humano, cree que son correctas. Por ejemplo, el valor a la familia. La familia como primera instancia educativa de un ser humano. El valor de la vida, de la concepción, que nos lo quieren tergiversar ahora y estamos hablando ya de semanas o meses en donde ya se puede desechar una vida. El Partido Nacional es un partido que cree en la vida desde la concepción. Tercero, el valor de la educación de nuestros hijos, y los padres tienen ese derecho a elegir esa educación, que no le vengan a imponer ideología de género, como hoy vemos con la Agenda 2030 y todas estas entidades globalistas, en los cuales le dicen que un niño puede ser una niña y que una niña puede ser un niño. O que le vamos a conseguir, como en Estados Unidos o en Europa, que le pueden poner bloqueos hormonales a los niños, les pueden cortar sus órganos sexuales y ellos convertirse por una perversidad en los colegios y en las instituciones educativas, pueden convertirse en lo que ellos quieran y que no hay ningún género que los defina. Hoy tenemos 1000 géneros. Esas estupideces de la izquierda internacional, de la Agenda 2030, de los globalistas, definitivamente en el Partido Nacional no tienen cabida. Y el día que tengan cabida por alguna persona o un movimiento de personas que crean que eso es correcto para atraer más electores, ese día personas como Frank Ali y otros se van a ir. ¿Por qué vamos a dejar de creer en los valores que nos hicieron y nos han hecho grandes? Los valores de nuestros abuelos, los valores de nuestros padres, esos valores cristianos principalmente, que siempre los tenemos que tener. Este es un pueblo cristiano, es un pueblo creyente en Dios, temeroso de Dios. Yo creo que por ahí el Partido Nacional tiene mucho que rescatar. No sé si la socialdemocracia sea la vía, yo creo que más rescatar esos valores de nuestros antepasados, muy buenos, esos valores que conservamos y esas tradiciones que conservamos, que nos hacen tener una identidad y nos hacen tener una patria. Esa patria que todos queremos, que los jóvenes se sientan orgullosos de su país. Hoy le preguntaba a un joven si se siente orgulloso de su país, tal vez se resume, no sé qué tanto con la selección, porque ahora no gana tanto como antes, pero se resume a pocas cosas. Tenemos que recobrar el porqué de sentirse orgullosos de nuestra patria. Eso es muy importante. Y con el actual gobierno no lo vamos a hacer nunca. Ellos no creen en las patrias, ellos no creen en la soberanía de las naciones. Ellos creen más en una agenda ideológica internacional de la izquierda, fracasada a lo largo de la historia. Más de 150 millones de muertos en todo esto a lo largo de todos los tiempos. Y quieren copiar un modelo igualito al que tenemos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que definitivamente no funciona. Vamos a una pausa. Estamos escuchando a Frank Ale, él es secretario internacional del Partido Nacional, viendo cuáles son los retos que enfrenta el Partido Nacional para las próximas elecciones. ¿Cómo convertirse en una opción atractiva después de haber gobernado durante 12 años? ¿Cómo presentarse como una opción de poder frente al Partido Libertad y Refundación, que en opinión de Frank Ale no ha llenado las expectativas de la población? ¿Cómo renovarse de cara a un electorado que quiere valores, que quiere sentirse orgulloso del país y que anda buscando soluciones a los problemas nacionales? Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques.
Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos con el licenciado Frank Ali. Él es secretario internacional del Partido Nacional. Conversamos en el primer segmento sobre la dura prueba que tiene el Partido Nacional para las próximas elecciones primarias y generales, para convertirse, o más que convertirse, continuar siendo una opción atractiva para los electores, para las electoras, después de 12 años de gobierno que llevaron al poder también a Libertad y Refundación, subido de la ola, fuera JO, fuera Partido Nacional, y mencionaba Frank en la primera parte el desafío de poder convertirse en una alternativa frente a lo que ellos consideran un mal gobierno del Partido de Libertad y Refundación, y segundo, con una mirada, con una opción renovada. A ver, si nosotros tuviéramos que vincular o asemejar al Partido Nacional con otros partidos cercanos o lejanos, en el caso ¿a qué internacionales pertenece el Partido Nacional? ¿Con qué partido se asocia? Hay personas aquí que consideran que si el Partido Republicano le va bien en las elecciones en Estados Unidos es una oportunidad para el Partido Nacional, y que si al Partido Demócrata le va bien era una oportunidad para los liberales. Eso nunca tuvo una influencia verdadera, pero hay personas que sienten que la agenda del Partido Nacional se acerca más a la del Partido Republicano, y la liberal o la de Libertad y Refundación, podríamos decir, a la del Partido Demócrata. Quiero que vean ustedes esta foto de Frank en la convención republicana recién pasada. A ver, acudiste a esta convención republicana que estaba elevando a la primera posición al expresidente Trump nuevamente como candidato, y te veo con la gorra del candidato. 100%. De MAGA. Así es. ¿Es el Partido Nacional la versión del Partido Republicano en Honduras, o estamos hablando de que hay muchas diferencias? No, yo creo que a lo interno, así como en el Partido Republicano, por ejemplo, está una facción muy fuerte, que es la facción del presidente Trump, es la facción actual, por así decirlo, que predominante en el Partido Republicano, con la inspiración, la energía que le inyecta el presidente Trump, y que yo creo que en noviembre de este año va a ser nuevamente presidente, Dios mediante, y reina el sentido común en la población estadounidense ante la fracasada administración de Biden y Kamala Harris. Para un nacionalista tendría mucho más sentido, tendría mucho más razón de ser que gane el Partido Republicano, que ganen los demócratas. Claro, principalmente porque a nivel de política exterior, una de las peores políticas exteriores que yo he visto en la historia ha sido la de esta administración de Biden. Una política exterior que quiere ser la policía del mundo, una política exterior que con sus enemigos históricos hace pactos y alianzas, como lo que hicieron con Venezuela, por ejemplo, al momento de comprarle petróleo. Obama yendo a ver un partido de béisbol a La Habana, Cuba, en la dictadura más sangrienta de nuestro hemisferio. Definitivamente nos acercamos más con el Partido Republicano por las ideas que también ellos pregonan, ellos creen. Yo creo que el Partido Nacional es parte de esa alianza internacional con el Partido Republicano. Somos parte de la Unión Internacional Demócrata, somos parte de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos. ¿Tú eres miembro de la directiva? Yo soy vicepresidente mundial de la International Young Democratic Union, que es el ala internacional juvenil de todos los partidos de centro-derecha del mundo. Entonces yo creo que nos acercamos mucho. Ahí está que los partidos populares. Partido Popular Europeo, el Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español. También tenemos mucha afinidad con un partido recientemente con el partido Vox también de España. Somos firmantes, la mayoría de los diputados del Congreso Nacional, sino que todos son firmantes de la Carta de Madrid, de la Fundación Disenso, asociada, es el think tank oficial del partido Vox en España, el cual creemos mucho también en ellos. Que es una incisión del Partido Popular Español. Ubicada un poco más a la derecha. Ubicada en el área conservadora, en el área patriota, ¿no? El Partido Popular se ha hecho un poco más socialdemócrata, pero tenemos afinidad con ambos lados en diferentes aspectos, pero yo creo que principalmente hoy por las tendencias ideológicas y por lo que la centro-derecha ha dejado de creer y abandonar ciertos ideales, nos ubicamos más con los amigos de Vox y otros partidos. Partido Republicano, con el ala del presidente Trump, con el ala MAGA, ¿no? El Make America Great Again. Hay un Partido Republicano que también tiene una facción muy clásica, ¿no? Como el expresidente del Congreso, John Boehner, y ese tipo de personas. Tenemos mucha afinidad con partidos como, por ejemplo, la Libertad Avanza del presidente Milei en Argentina, que hizo alianza con el partido histórico centro-derecha, que es el PRO, con el cual también tenemos una relación. ¿Quién está más cerca de Milei en el caso hondureño? ¿El Partido Liberal
o el Partido Nacional? No, definitivamente el Partido Nacional. El Partido Liberal yo creo que ni se acerca al partido de Javier Milei por muchas creencias. El Partido Liberal siempre, y bueno, lo dicen sus máximos líderes, no sé las dos incorporaciones nuevas y sus equipos cómo lo definirán, pero siempre han dicho que ha sido un partido de centro-izquierda. Y Milei de izquierda no tiene absolutamente nada. Como él dice, la única izquierda buena es la de Messi, y yo soy del Real Madrid, pero bueno, coincido con él en ese sentido. De ahí... Es inevitable hablar de fútbol. Sí, en un momento sí. Estamos hablando de política. Están alegres ahí en producción porque está lleno de Real Madrid ahí. Bueno, los campeones de Europa, no hay nada como la Casa Blanca. Pero bueno, a lo que yo voy es que yo creo que el Partido Nacional tiene ese reto también de mirar hacia afuera, ¿no? Como los partidos de otros países han tenido ese nuevo surgir a través del presidente Milei con la libertad de avanzar. El partido José Antonio Kast en Chile, el Partido Republicano Chileno, muy bueno, un partido con muchas ideas bien claras y que ha hecho una buena labor y es el segundo partido más grande de Chile. Y así a nivel internacional, en Europa, por ejemplo, el partido de Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia, Fratelli d'Italia, un partido que también se hace incisión del partido tradicional de la centroderecha, de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Y así vamos viendo, ¿no? El partido de Marine Le Pen, el Movimiento Nacional, Congregación Nacional, el partido de Marine Le Pen en Francia, que ha tenido buenos resultados en las elecciones europeas, se ha quedado corta en las elecciones locales, pero ahí va surgiendo. Yo creo que hay una nueva tendencia a nivel internacional, principalmente en los jóvenes, muy interesante. Hoy ser de derecha, hoy ser con ideas conservadoras, patrióticas, hoy es la nueva rebeldía. La rebeldía anteriormente se conocía por los jóvenes que querían ser socialistas y por este lado, y lo emocionante de ser esa rebeldía, ¿no? Esa revolución. Bueno, hoy la tendencia de ser rebelde, de ser de derechas, es creer en esos aspectos que nos hicieron grandes en algún momento. En las corrientes internas del Partido Nacional, Frank Cali ve esas ideas. Hay de todo. Hay de todo, pero predomina mucho el sentido común, predomina mucho el valor de la familia, predomina mucho que a nuestros hijos no los hagan adoctrinar, que no los adoctrinen en las escuelas y en los colegios. Predomina mucho a nivel económico las ideas de la libertad, la libre empresa, el libre comercio, bajos impuestos, bajas tasas impositivas, analizar los momentos económicos. No creemos un Estado grande, creemos un Estado pequeño. ¿Cómo atender las necesidades de la población, Frank, en un país donde más del 60% de la población vive bajo niveles de pobreza? ¿Cuál es la alternativa? Incentivar el sector privado, incentivar el libre comercio. No hay nadie mejor que sepa lo que hacer con su dinero que la misma población, pero al mismo tiempo planificar futuro. Poner educación financiera como una obligación en las escuelas, desde pequeño hasta el final. Cómo ahorrar, qué es un impuesto. Todo eso lo tenemos que avanzar. Descentralicemos el Estado. No podemos tener un Estado tan grande que nos diga y que no tiene la capacidad demostrada. Lo hemos hecho en gobiernos nacionalistas y liberales. Y en gobiernos, ahora en este gobierno que es para mí el peor de la historia, se ha demostrado que centralizar mucho el Estado no funciona. Descentralicemos ciertas cosas como por ejemplo la seguridad. La seguridad en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, es descentralizada porque es una ciudad autónoma. Lo maneja el alcalde. Yo creo que aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula podemos hacer lo mismo. Descentralicemos el tema de seguridad para que lo maneje un alcalde. O es que un alcalde de una capital de más de 1 millón de habitantes tiene que andarle diciendo al presidente: hey, ayúdame que la seguridad está complicada en mi capital o en mi ciudad y yo no tengo el control de la seguridad. Traspasémosle eso al alcalde. Y Juan Diego Zelaya, yo por eso apoyándolo mucho, está aspirando a eso como candidato a alcalde del Partido Nacional, a que descentralicen la seguridad. Mencionaste a Juan Diego Sí. Zelaya, o sea, estás apoyando la corriente de Narre Fura. 100% apoyando a nuestro candidato a la alcaldía, Juan Diego Zelaya. ¿Todavía no te defines en la candidatura a nivel nacional? No, a nivel presidencial definitivamente vamos a apoyar a quien también es el candidato presidencial de Juan Diego, que es Tito Afura, pero no descarto tampoco los otros candidatos a nivel de la influencia que tiene y la capacidad que tiene. Doña Ana, por ejemplo, una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer valiente, que lo ha demostrado en los últimos años. Y una mujer con una agenda que ya sabe también los problemas del país porque ella los vivió como primera dama. Tenemos a don Carlos Urbizu, un gran economista, que yo creo que tiene mucho que aportar a nivel del Partido Nacional en las ideas, principalmente las que estoy hablando a nivel económico. Y una persona que ha sido conocida por su trayectoria en el ámbito privado. Un Jorge Zelaya, un hombre de medios de comunicación que siempre ha estado pendiente de los problemas del país y hoy como diputado del Congreso Nacional tiene sus aportes. Yo creo que todos al final a nivel presidencial, don Mario Facusé, un hombre conocido también en San Pedro Sula mucho, que puede aportar desde las ideas del sector privado cómo beneficiar económicamente a la población con nuevas ideas menos centralizadas y más de libertad económica. ¿Cómo ves las perspectivas del Partido Nacional de lograr una unidad que les permita afrontar las elecciones generales del 2025 y superar el último resultado electoral? El Partido Nacional se quedó con 1.2 millones de votos,
¿cuál debería ser la meta a cumplir del Partido Nacional Sí. en las primarias, por ejemplo, Sí. para sentirse con una buena perspectiva ante las generales desde tu punto de vista? Yo creo que el Partido Nacional, como te decía, si hace lo que he mencionado anteriormente, y creo que se está trabajando en una parte para eso, hay otras facciones que no quisieran que el partido cambie, se renueve y haga cierto tipo de cosas, pero si no lo hacemos simplemente vamos a perder. Es que es sencilla la ecuación. O sea, si no hacemos las renovaciones, si no hacemos la formación, si no nos identificamos de una forma u otra claramente con la población y si no hacemos una cosa importante, quien sea, no hablemos solo del Partido Nacional, quien quiera tener opción de sacar a esta peste que tenemos en el poder, como es la izquierda del Partido Libertad y Refundación ahí, que representa lo peor de lo internacional de la izquierda, representa lo peor del Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo. Si alguien quiere tener alguna opción de ganar, el partido político que sea, puede ser el Partido Nacional, el Partido Liberal, quien sea, tiene que tener un elemento, y es confianza. Que la población confíe en ese candidato y en ese partido. ¿Puede confiar la población en cuadros que acompañaron al gobierno del presidente Hernández, que estuvieron en este último periodo que la población rechazó abiertamente en las elecciones del 2021? Ese es el reto precisamente. Tenemos que demostrar a la población que podemos recuperar esa confianza. Tenemos que dar la cara y decir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y es que no solo presentarnos para tener el poder por el poder. Se lo he dicho a mis correligionarios. Si solo vamos a ir a elecciones para conseguir el poder por el poder, para reemplazar a Xiomara en la silla presidencial y poner a otro sin ideario, sin idea, sin agenda, sin propuesta, pues no cuenten conmigo. Porque cualquier persona que busque el poder simplemente por el poder no va a saber qué hacer con administrar lo más sagrado de un país, que es la cosa pública. Pero si vamos con ideas claras, con una agenda bien definida, que no nos hagan temblar, no políticamente correcta, que si tenemos que tener y defender ideales que nosotros creemos, pues lo defendemos. Si nos vota uno o nos vota 1 millón, pero defendemos un cuadro de ideales. Porque no hay nada tan feo como un candidato o un partido político que porque el viento sopla para acá, vamos para allá. Y si el día de mañana el viento sopla para el otro lado, completamente distinto a lo que sopló el día anterior, nos vamos para allá también. O sea, ¿nos vamos con el acorde de los tiempos? No. Un partido político se le conoce por lo que se maneja a nivel de ideales y valores. Pero hoy lo que estamos viendo a nivel de población es como la gente está viendo que el gobierno más feminista de la historia, supuestamente que es con la primera presidenta del país, Xiomara Castro, que más de 500 mujeres mueren en una cárcel en un solo día. Lo que estamos viendo aquí es que cada día más incrementan los homicidios. Y con un ministro de Seguridad que dice que todo está bien, en Twitter, que pasa más ahí que en otra cosa, y vemos como cada día más el tema de inseguridad se vuelve grande. Con un sistema financiero, un sector privado que te está diciendo nos vas a ahogar y nos estás queriendo ahogar con una ley de justicia tributaria que cada vez la impulsan y la impulsa más y más no estás más bien teniendo menos carga impositiva para que las empresas o los emprendedores puedan crecer. Con leyes tan absurdas como eliminar la ley de empleo por hora, que generaba empleo. Si vos le preguntás a la actual administración cuántos empleos han generado, nadie te puede responder un número exacto, pero yo te lo doy, 0. Y es mejor, más que 0, está en negativo. ¿Cuántos empleos se fueron con la ley de empleo por hora? ¿Cuántos empleos se han ido por el tema de las maquilas y la presión que han tenido? Ya hemos visto que las tabacaleras también están produciendo en otro lado. ¿Qué pasa con el tema del café, por ejemplo, que representa el 30% de nuestro Producto Interno Bruto a nivel de agro? ¿Qué incentivos tenemos ahí? Secadoras, nuevas máquinas, tecnología. Gracias a Dios el precio del café, la bolsa internacional está buena. Pero es que la economía muchas veces no entendemos que cuando el precio del café está bajo, la economía lo siente. Cuando el precio internacional del café está bueno, la economía también lo siente en positivo. ¿Qué estamos haciendo para resguardar eso? En palma y banano, que son productos también muy importantes. ¿Qué está haciendo el gobierno para incentivar ahí la cosecha? Para bajar los precios de los fertilizantes, que es lo que mata el tema de la palma. Esos temas, Miguel, son los que no estamos hablando. Estamos hablando de que el otro se separó de un partido, se vino a otro lado, que el otro le están queriendo investigar, que el otro tiene pugna con el otro, que la otra es amante de este. Estamos en estupideces, en vez de concentrarnos en los temas de país. Y yo creo que la oposición hoy por hoy, la oposición en general, hablo del Partido Nacional, Partido Liberal, que son los dos más fuertes, y quien se quiere unir, sectores sociales organizados, empresa privada, militares, activos e inactivos, es la oportunidad histórica del otro año de detener aquí lo que está pasando en Venezuela. Porque eso es lo que viene, señoras y señores. No nos inventemos otra cosa.
No es por nada que andaba una comitiva de nada más de 100 personas allá. No es por nada que la primera mandataria y la única del hemisferio del un mundo desarrollado más o menos que reconoció, fue la primera en el mundo. Qué vergüenza internacional hicimos que la primera mujer en reconocer ese fraude monumental en Venezuela fue Xiomara Castro, la presidenta de nuestro país. Esa es una vergüenza internacional que pasamos nosotros como hondureños. Pero claro, respondió una coyuntura que ella esté ahí. Pero el otro año va a haber otra coyuntura. Y es la coyuntura de salvar la democracia de este país, sea quien llegue a la presidencia, con tal no sea el Partido de Libertad y Refundación. Vamos a una pausa. Continuamos en Cuestión de Enfoques con Frank Ale, el secretario internacional del Partido Nacional, viendo las perspectivas del Partido Nacional en las próximas elecciones, que se enfrentará a su prueba más importante de los últimos años. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con Frank Ale. Él es el secretario internacional del Partido Nacional. Estamos viendo las perspectivas del Partido Nacional, que se enfrenta a una prueba importante en las elecciones del 2025, primarias y generales. ¿Cómo presentarse en esas elecciones, tanto en las primarias como en las generales, como una alternativa? En las primarias el Partido Nacional siempre ha sacado más de 1 millón de votos. Se enfrenta a la prueba de lograr igualar resultados a los de elecciones anteriores, pero esta vez desde la llanura, sin contar con el recurso valioso de las finanzas del Estado, que de alguna manera permiten tener una mayor despliegue de recursos, funcionarios en el terreno, etcétera. Y lo vemos ahora en el caso del partido de gobierno, que los partidos que están en el poder en Honduras, debido a falta de controles en el estado de Honduras, pues no siempre tienen los límites muy claros de hasta dónde llega la actividad pública cotidiana y hasta dónde llega la actividad proselitista a la hora de ir a elecciones. El Partido Nacional se enfrenta a eso y además a 12 años de gestión gubernamental que obviamente producen un desgaste tanto en el accionar político, pero también en las simpatías de la población. A ver, el Partido Nacional en las próximas elecciones se ve ante el reto de convertirse en la segunda o tercera fuerza del país. Claro. Pero obviamente la expectativa del Partido Nacional es ser la primera, es ganar las elecciones como lo hicieron en el 2013 y en las siguientes elecciones. El Partido Liberal recientemente ha encontrado bastante avivamiento por la incorporación de figuras externas al partido y apuesta a convertirse en la alternativa que desbanque del poder a Libertad y Refundación en las elecciones del 2025. Si el Partido Nacional, a pocos días de las elecciones, ve que el Partido Libertad y Refundación mantiene vivas las posibilidades de repetir mandato, Frank, ¿no debería de buscar el Partido Nacional una alianza con el Partido Liberal? ¿No debería de aliarse con su tradicional adversario para lograr ese objetivo que tú mencionabas, que es un objetivo planteado por ti de evitar que Libertad y Refundación se mantengan en el poder? Yo creo que todo escenario post primarias es posible. Yo creo que ahorita los partidos políticos todos estamos concentrados en nuestras elecciones primarias, en tener una fiesta democrática todos, dentro de lo que nos permita la ley, y al mismo tiempo dentro de lo que nos permita Libertad y Refundación, porque con el control que ellos quieren tener en todas las instituciones y en todas las cosas, yo veo ciertas amenazas a la democracia con este tema principalmente de los cambios que quieren hacer al momento del conteo de votos, las actas digitales, estas famosas que adoptaron la idea desde Venezuela y bueno, no es una mayor buena referencia a nivel de elecciones, transparentes digamos. ¿Tienes temor con las elecciones de Honduras? Claro, 100%. Es que no lo dudo. Es que quién no tendría temor sabiendo la trayectoria de Mel Zelaya y compañía, y quién no tendría más temor todavía si no se daba cuenta con antes, después de ir a validar uno de los mayores fraudes electorales en la historia del hemisferio occidental, que fue lo que pasó en Venezuela ahorita. Pero el sistema electoral hondureño es muy diferente al Es muy diferente, pero el problema es que cuando vienen de Venezuela vienen diciendo, bueno, hay que adoptar el sistema venezolano.
y están promoviendo cosas ahorita, cambios a menos de meses de las elecciones primarias. Y a casi un año y tanto de las elecciones generales, vienen a prometer o a querer hacer y que implementar cambios distintos a lo que ya conocíamos. Es que lo que siempre hablábamos, Miguel, tú eres un hombre de formación y has formado también. ¿Cuándo se hacen los cambios electorales debidamente para que la población aprenda, los partidos políticos se adapten? Idealmente, el primer año posterior, lo más lejos de las elecciones. No lo haces meses antes. Eso salta la duda. Eso te da la banderita roja diciendo, aquí hay un problema. Ya está probado que los temas tecnológicos no son infalibles. Pero lo de las actas, tengo entendido que por un tema presupuestario, la transmisión de actas digitales ha sido rechazado por... Pero más allá de un tema presupuestario, Miguel. Que ya está aprobada el presupuesto. ¿Quién te dice que esa acta digital ya no va a estar precargada? ¿Quién te asegura que eso no va a estar así? Pero eso no va a ocurrir de acuerdo a lo que se ha planteado. No deberíamos ir a elección con el sistema que tenemos porque, aunque sea un poco débil, aunque tenga muchos bemoles, es que el conocemos y no estamos ante nuevas sorpresas. Tengo entendido que sí, lo que sí va a ir y no va a ser prácticamente inevitable es que se utilice el control biométrico. Que eso ya lo hicimos en la elección pasada. Pero en las elecciones generales claro, se hizo, claro. Funcionó bastante bien. Bien. Pero no fue perfecto. No fue perfecto, pero lo conocimos. Dijimos, bueno, funcionó, todos los partidos políticos que participaron, no hubo mayor queja al respecto. Si hay algunas cosas que mejorar, pues las mejoramos en el camino. ¿Pensás que eso va a permitir saber cuál es el tamaño verdadero de los partidos? Lo estuvimos conversando la semana pasada con el consejero Julio Navarro, que los partidos que han presumido de 700,000 votos, medio millón de votos o 1 millón de votos, pueden encontrar su verdadero tamaño porque va a ser imposible votar 2 veces con el control biométrico. Definitivamente. Es que, a ver, ya es un tema que probamos en la elección general pasada y que funcionó. Pero cuando venís a hacer cambios a meses de la elección, definitivamente eso ya está en otra cosa. ¿Qué cambios te preocupan? Lo de las actas digitales me preocupa. Ya dijeron que el método, supuestamente quieren hacer el método de votación, hacerlo electrónico. Lo están discutiendo. Es muy caro, hasta ahorita no ha tenido. Aparte de caro, también vamos al tema, pruebas. No es infalible la tecnología. Venezuela tiene elecciones, pero no tiene democracia y todo es a nivel digital. Yo creo que esas reformas, cualquier reforma electoral a última hora me preocupa. Si no hubieran reformas electorales, porque para eso se necesitan 2/3 de votos en el Congreso y a la vista está que con la nueva composición de fuerzas en el Congreso va a ser difícil. ¿No te preocupan otros aspectos más cotidianos de la elección, como la conformación de las mesas? En las primarias, si se confirma que el Partido Nacional va a tener al señor Urbizo, al señor Facusé, al señor Zelaya, al señor Asfura y a la señora García, son 5 movimientos que tienen que ser capaces de inscribir planillas en al menos 10 departamentos. Correcto. Y en una cantidad superior a, tengo entendido, más de 150. Más de 160 alcaldías, sí. ¿Cuántas? Más de 160. 160. Andar cercano al número 200. O sea, el que no lo logre no va a tener movimiento. No, porque esos son requisitos ya que manda la ley y que tienen que inscribirse uno ante el Tribunal, ante el Consejo Nacional Electoral, y que el Consejo Nacional Electoral primero coteja el partido y después coteja el CNE. En las generales, Frank, le toca un asiento al Partido Nacional, al Partido Libertad y Refundación, al Partido Liberal, que fueron las fuerzas más votadas. ¿En el CNE te refieres? No, en la Junta Receptora de votos. Claro, sí, correcto. No te genera, independientemente que no se logren reformas electorales, que difícilmente va a encontrarse el consenso para ello, ¿no te preocupa esa conformación? ¿No te preocupa que el Partido Nacional esté en una relación 2-1? ¿O crees que en el CNE la expectativa de que el Partido Liberal pueda alzarse con el triunfo va a modificar un poco la correlación de fuerzas ahí? Yo creo que lo más importante es que las fuerzas de oposición, todas que estamos en oposición a este gobierno nefasto, tengamos llenas todas las mesas electorales a nivel nacional. Eso es muy importante, y tener al mismo tiempo observadores electorales nacionales e internacionales, sociedad civil, medios de comunicación, hasta donde más se pueda. Estamos hablando de más de 18,000 representantes en todo el país. La pregunta, Miguel, es la siguiente. ¿Cuánto vale la democracia? ¿Cuánto vale tu libertad? Porque ya vimos que el gobierno socialista de Xiomara Castro, su modelo más cercano son Venezuela y Cuba, en donde no hay libertad. ¿Cuánto nos vale la libertad? Esa es la pregunta que la oposición tiene que hacerse. ¿Cuánto nos vale la libertad? Y en base a esa pregunta podemos hablar post-marzo de alianzas electorales.
Podemos hablar de alianzas legislativas para frenar ciertas cosas que quieran hacer. Y podemos hablar de que en las mesas estemos todos vigilantes, que Libertad y Refundación no quiera hacer un fraude masivo. Yo creo que eso es lo más importante el otro año. Y que todos los fuerzas de oposición van a tener que decir, a ver, aquí está mi mano de buena voluntad a todas las fuerzas de oposición. No tal vez necesariamente para hacer una alianza electoral, pero sí para garantizar un proceso transparente y un proceso justo, en el cual la ciudadanía, estoy más seguro que cualquier otra cosa, va a votar por algo distinto que no sea libre. Pero Libertad y Refundación acusa al Partido Nacional más bien de haber ejecutado un fraude en el 2017, incluso mencionan de fraude en el 2013. ¿Cómo ese tipo de procesos electorales pueden convertirse en garantía? El del 2021 se ha celebrado como un proceso que tuvo menos incidencia, que tuvo menos problemas, y que la vara está puesta en el proceso del 2021, que obviamente no tuvo una diferencia de votos muy amplia, pero ¿tú crees que con las condiciones del proceso electoral del 2021 y sin hacerse reformas que te preocupan, Sí, claro. como las que has planteado, podríamos administrar un resultado electoral de margen estrecho ahora en 2025? Todo dependerá de cómo se conformen las fuerzas políticas, principalmente de oposición, post-marzo. Libre ya se dio cuenta de una realidad. Su candidata impuesta no cuaja con nadie. Su candidata impuesta no es una opción atractiva para la población. Su candidata impuesta representa lo más nefasto de la izquierda, inclusive más allá de la izquierda que la propia Xiomara Castro. ¿No piensas que la abogada Rixi Moncada puede ser atractiva para el votante? No lo es. ¿Por qué? Primero porque no es una mujer que ha representado algo en específico en valores. ¿Qué representa Rixi Moncada hoy? Si te pregunto a vos, no quiero hacerla de entrevistador, pero ¿qué representa Rixi Moncada hoy? No representa nada. Yo no le conozco ni una propuesta en nada. No le he escuchado decir absolutamente nada sobre educación, salud, seguridad. Representa un pasado nefasto en el ENE, cuando fue administradora en su momento, o comisionada o ministra del ENE en gobierno de Mel. Una fracasada administración en la Secretaría de Finanzas, en donde la ejecución presupuestaria del país andaba en menos del 30-40% por año. O sea, estaban sentados en dinero de los impuestos, de tus impuestos, estaban sentados en dinero que supuestamente, con el presupuesto más alto de la historia, querían ejecutar ayudas, obras y cuestiones sociales, y estaba sentado ella en ese dinero. ¿Qué representa? Entonces, ¿qué representa Rixi Moncada? En contraste a esa queja que tú planteas, un Nasrias Fura, una Ana García Hernández, por ejemplo. ¿Qué representa Nasrias Fura? El cambio capitalino total. Un alcalde que supo administrar su ciudad. Un alcalde que lo vimos haciendo obras en todos lados. Un alcalde que inclusive se llevaba los elogios a nivel internacional de los demás alcaldes de otros países. Un alcalde que reformó estructuralmente esta ciudad. Y un alcalde que definitivamente a lo largo de su trayectoria también y su experiencia política ha logrado inspirar a la gente. ¿O es por nada que Nasri Tito Afura, del 2014, su primera elección como alcalde, al 2017 como su reelección como alcalde, duplicó sus votos? O sea, en el 2017, Tito Afura en la capital arrasó con todo el mundo en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque hubo un voto de confianza de la población. Tenemos a doña Ana García, que tiene una experiencia también muy amplia en los temas sociales, en las ayudas, en el tema del Estado también, cuando fue primera dama. Y tenemos a los demás candidatos que también aportan su experiencia. Pero es que los conocemos y sabemos más o menos lo que ha querido hacer. El señor Carlos Urbizo, que es un candidato que viene como nuevo, un nuevo rostro de alguna forma u otra, economista, técnico en el área, lo hemos visto hablar de temas económicos. Y hay muchas cosas que el hombre dice que hacen sentido. A Jorge Zelaya en ciertos temas lo hemos visto decir cosas que hacen sentido. Tal vez en otras cosas no, pero en otras cosas sí. Y es en donde entonces vemos que cada uno de los candidatos que tiene el Partido Nacional, ya sea en el ámbito profesional de ellos o en la experiencia que ellos traen de haber ejercido otros cargos, ya sabemos lo que pueden lograr hacer. ¿O es que Tito Afura no ha sido el mejor alcalde de la capital? No lo digo yo, lo dice el expresidente que hoy gobierna este país, José Manuel Zelaya Rosales, que le mandó a decir a Jorge Aldana, hey, señor, vaya a aprender de lo que hizo Tito Afura. Y eso es lo que probablemente vaya a pasar en estas elecciones siguientes, en donde Jorge Aldana se ha derrotado en la capital y Juan Diego Zelaya asuma las riendas y siga el legado de Tito Afura.
Vamos a la última pausa. Estamos con el licenciado Frank Ale. Él es el secretario internacional del Partido Nacional. Él está ponderando las cualidades de sus precandidatos versus la del Partido Oficialista de Libertad y Refundación. Vamos a hacer el mismo ejercicio con los precandidatos del Partido Liberal y quizás otros rostros que han aparecido por ahí en la palestra. Y le voy a hacer la pregunta más importante en este programa. Es cómo puede hacer el Partido Nacional para afrontar sus fantasmas. El reto de la vergüenza que el partido atraviesa en este momento con su último presidente guardando prisión en Nueva York. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques, entramos en nuestro último segmento acompañados del licenciado Frank Ale, secretario internacional del Partido Nacional. Hemos estado hablando sobre el Partido Nacional, cómo se ubica a nivel internacional, las perspectivas de sus candidaturas, la posición que plantea Frank desde su conocimiento de la política nacional sobre las propuestas de reformas de último minuto que se han escuchado en el ámbito electoral, a las cuales se opone abiertamente. Y antes de irnos a la pausa hablábamos, él estaba ponderando las cualidades de la candidata oficial y precandidato oficialista, de los precandidatos del Partido Nacional, y le anticipé que íbamos a hablar un poco, bueno, y en el caso del Partido Liberal, la novedad que ofrece la candidatura de un Jorge Cálix, Claro. Disidente de Libertad y Refundación, que se ha confrontado con el expresidente Zelaya, en el caso del ingeniero Narrala, que también ha roto relaciones con Libertad y Refundación tempranamente en el primer año de gobierno, ya hacía aguas esa relación con la alianza de gobierno, y que han pasado la frontera de sus partidos y han ingresado al Partido Liberal. ¿No son contendientes de cuidado estos para el Partido Nacional, habida cuenta que el Partido Liberal no gobierna el país desde hace 20 años? Yo creo que la incorporación de estas dos figuras que ayudaron a Libre a llegar al poder. Por cierto, no he mencionado a la abogada Maribel Espinosa, y hay otros candidatos del Partido Liberal, claro. Pero creo que estas son las figuras que llaman más la atención, porque se trata de figuras que, en el caso de Narrala, ya ha sido candidato presidencial, y de Cálix, pues, bueno, ya se sabe la historia del Congreso. Dos figuras que definitivamente revitalizan un poco al Partido Liberal, con esa efervescencia. Tú dices, son 20 años que han estado fuera de la administración pública a nivel de ejercer el poder. Definitivamente revitalizan este partido, ¿no? Un partido histórico, un partido con el cual hemos compartido, el Partido Nacional digo, y el Partido Liberal hemos compartido cosas, diferencias, pero también hemos compartido aciertos o cosas en conjunto que hemos dicho, bueno, impulsemos al país en ese sentido. Reformas en el Congreso Nacional y en ciertos temas de la administración pública. Era muy común antes en el país que las personas o las mayores dirigencias de ambos partidos hablaran entre sí para llegar a consenso sobre temas nacionales que importaban para el país. Yo creo que eso es muy bien para el Partido Liberal, un partido que todavía mantiene ciertos cimientos importantes. Obviamente no compartimos muchas cosas con el Partido Liberal y su ideario, pero yo creo que el Partido Liberal es bueno y sano que tenga estas dos figuras nuevas en su partido. Dos figuras que le ayudaron a Libre a llegar al poder, lastimosamente. Pero, ¿desconfías de ellos por eso? Yo no diría que desconfío de ellos, tal vez desconfío de cierta parte de su plan o ideario para el país, llegaran ellos a ganar las elecciones. Tal vez no compartan muchas cosas, pero a nivel de yo quien desconfío es la persona que dice ser de izquierda. En eso siempre voy a desconfiar. Y eso está en el gobierno actual de Libre. Yo creo que en el Partido Liberal, con Jorge Cálix, con Salvador Narrala, ambos tienen diferencias entre ellos, ambos tienen muchas diferencias con nosotros o conmigo específicamente en ciertos ideales que ellos creen o no creen. Creo que les hace falta mucho proponer al país qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. No solo falta decir soy Salvador Narrala y me conoces en la televisión para ganar una elección. No solo falta decir Jorge Cálix, vengo de Libertad y Refundación, me fui de ahí porque descubrí que son la mejor peste que existe en el país, entonces ahora me fui al Partido Liberal. Yo creo que ocupamos que también ellos digan cuáles son sus propuestas y cuáles son sus experiencias y qué es lo que le proponen al país. Yo creo que al final, como te decía,
la oposición en general después de marzo va a tener que sentarse a platicar. ¿Qué se va a platicar? ¿Cómo se va a platicar? Ya son cuestiones de formas. Pero en el fondo, yo he hablado y tengo amigos en todos lados. Liberales, obviamente nacionalistas, inclusive tengo uno que otro amigo en Libre, aunque parezca difícil tenerlo, pero existe alguna otra gente ahí. No es mucha, por cierto. Pero, lo que te quiero decir es que al final... La política no es para ser enemigos, también No, de hay que acuerdo. haber diferencias. De acuerdo. De eso se trata la democracia. De eso ¿no? se trata, claro, definitivamente. Pero una cosa es ser una persona que piense distinto y que te pueda sentar a tomar un café y tener una conversación, y otra cosa es enfrentarte a un radical. Y los radicales ya sabemos dónde están. Tal vez pueden existir en todos los partidos, pero en mayoría están en el Partido Libertad de Refundación. Tú no te puedes sentar con un ministro de la actual administración pública a razonar un tema, porque ya te empieza a insultar. Con los amigos liberales podemos conversar sobre cualquier tema. Repito, podemos tener diferencias en óptica, en formas, pero en el fondo, posterior a marzo, yo creo que vamos a tener un solo objetivo todos, y es sacar a Libre y salvar la democracia de este país, la libertad. Porque es que no es secreto, Miguel, cuál es su agenda. Es que es pública. Es que ya nos la dijeron ahorita, la reconfirmaron ahorita en Venezuela. Está muy clara cuál es su agenda. Pero venimos con la... No, a ver, lo que pasó en Venezuela no nos puede pasar a nosotros. Así dijeron los venezolanos en el 2000, con Hugo Chávez. No, lo que pasa en Cuba no nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántos amigos he tenido que me han contado su historia? ¿Cuántos amigos tengo presos en el Helicoide, el mayor centro de tortura en Venezuela? Unos han salido, otros siguen ahí. Tengo un amigo joven, 24 años, Víctor Navarro. Estuvo preso en el Helicoide. ¿Sabes cuál fue su delito? A su papá lo mataron en una protesta en Venezuela. Él sale a protestar por la muerte de su padre. Viene la policía del régimen, lo captura y lo mete preso, simplemente por protestar la muerte de su padre. Y él me contó que lo metieron 3 meses en aislamiento. No podía ver a nadie. Y para no volverse loco, su mejor amigo fue una cucaracha para tener contacto con algo o con alguien. Él ya, gracias a Dios, salió de ahí, bajo una negociación política. Y hoy cuenta su historia. Y lo primero que me dice, Frank, yo no pensaba que esto era posible. Yo como joven no pensaba que iban a ir a mi casa a las 3 de la mañana a sacarme en pijamas, a meterme preso. Y en aislamiento por 3 meses. Entonces, ese es el pensamiento que mucha gente tiene y dice, no, Libre no va a llegar a eso. No, Libre no va a hacer eso. Hoy estamos viendo una amenaza mucho más grande, inclusive, Miguel, que no hemos conversado. La politización de la justicia. Ese es un tema muy complejo y muy complicado que cada vez se ve más que este gobierno lo va a querer implementar. Anuncié en el segmento anterior. A ver, el último presidente nacionalista, Juan Orlando Hernández, está empezando a cumplir una condena de prisión de 45 años en Nueva York. Sí. Luego será trasladado a otra facilidad, a otra instalación federal de los Estados Unidos. Ese fue el último presidente. El expresidente Lobo ha sido mencionado en los juicios en Nueva York y antes de ellos, pues otro expresidente, el expresidente Callejas, murió en los Estados Unidos de una enfermedad terminal. El presidente Maduro. También después de haber pasado por un proceso judicial. Estoy poniendo Sí. porque en el caso del presidente Maduro, pues eso no ha ocurrido. Correcto. Con esa carga, en el caso de la propuesta nacionalista, ¿cómo afrontar una campaña con ese recordatorio permanente de la narcodictadura, del último presidente preso? ¿Cómo ofrecerse como una opción nueva con tan poco tiempo de haber abandonado el poder? A ver, yo no conozco dictadura en el mundo que haya entregado el poder tranquilamente. Si de verdad el Partido Nacional, cuando era gobierno, era dictadura, ¿cómo es que entregamos el país de forma tan tranquila? Y es que el candidato no era el expresidente Hernández, el candidato era Narri Tafura. Perdimos las elecciones, reconocimos que perdimos y entregamos el poder. Yo no conozco que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia hagan eso. Yo no conozco una China que solo tiene un partido político haga eso. O una Corea del Norte. Eso con el tema de la dictadura y con la otra acusación. A lo que yo voy es lo siguiente. Estados Unidos acaba de condenar en los últimos, creo que 20, 30 años de historia, a 2 expresidentes. Nada más. Al expresidente Juan Orlando Hernández y al expresidente Donald Trump. A Donald Trump lo condenaron hace poco.
Fueron como 34, 36 cargos los que les pusieron. Estados Unidos no es la panacea de la justicia no politizada. Eso lo tenemos que tener muy claro. Al expresidente Trump, ¿usted cree que lo hubieran condenado si no hubiera sido candidato a la presidencia? Trump lleva siendo un hombre millonario de mucho dinero durante más de 40 años. Se metió a la política casi que recientemente, 2014, 2015, 2016, que fue cuando ganó la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué lo buscan ahora? ¿Por qué lo condenan ahora a Donald Trump? Condenado ya, con sentencia y todo. Eso no necesariamente no le permite ser contendiente, pero sí. Donald Trump es el primero en decir, y toda su estructura del Partido Republicano, que la justicia estadounidense está parcializada. Que hay jueces, fiscales financiados por Open Society y George Soros para meter preso a toda la gente que piense distinto al pensamiento de izquierda. Y lo vemos actualmente. Entonces, cuando vos me hablas de la justicia americana, como la tradicional que conocemos, que era la justicia de la venda, ¿no? De que la diosa Temis no ve a quién está juzgando, yo le pongo en duda. Merrick Garland, que es el actual fiscal general de Estados Unidos, fue el que rechazó el gobierno pasado para ser magistrado de la Corte Suprema. Tenemos 2 minutos, Frank. Con esto termino. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los fiscales generales más cuestionados en la historia de Estados Unidos, que está comprobado por audiencias en el Congreso americano que perseguía a católicos y a cristianos, con sesgo ideológico. No es por nada que el Congreso americano, hoy con mayoría republicana, abrió una nueva comisión. Y para la población que nos puede entender, en el Congreso americano es muy raro que se abran comisiones nuevas. Se abrió una nueva comisión que se llama la utilización de los órganos de justicia como arma política. Es el nombre de la comisión. O sea... ¿Lawfare? Probablemente que sí. Es que lo vemos a nivel internacional. Me vas a decir que en México, Ecuador, Colombia y los demás países del hemisferio occidental no ha habido personas involucradas o cuestionadas en ciertos temas. La condena, ¿estás diciendo que la condena de Hernández fue con motivación política? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que hay motivos para pensar que hay elementos geopolíticos, ideológicos detrás de muchas condenas en Estados Unidos. Dentro de esas condenas podemos meter la del presidente Trump y otras que estoy seguro que también tienen mucho que ver. Bueno, como ustedes saben, ese es el reto y la prueba a vencer del Partido Nacional. Un partido que ha gobernado, que ha ejercido el poder recientemente y que tiene que presentarse, como lo ha dicho Frank, como una opción atractiva para sustituir al partido oficialista Libertad y Refundación, pero también con una oferta creíble que inspire confianza y que sea novedosa. Correcto. Gracias, Frank, por traer tu imagen fresca y tus ideas con consistencia y con principios y valores que tú profesas a las cámaras de ICN y a este espacio para que usted pueda conocer a Frank, una figura del Partido Nacional joven que hace espacio precisamente para compartir con ustedes y contarle, bueno, este es el Partido Nacional del futuro, este es el Partido Nacional que le un nuevo espera a Partido usted. Nacional. Un nuevo Partido Nacional, y eso es lo que digo siempre. Tenemos que aspirar a un nuevo Partido Nacional. Bueno, y eso es todo por hoy en Cuestión de Enfoque. Gracias por su atención. No se pierda nuestra próxima emisión. Siga con la programación de ICN, una nueva conciencia.